Mis hermanos y yo vimos a nuestro hermano sentirse demasiado cómodo con otro hombre en un bar. Tiene esposa y 3 hijos en casa. Tengo 29 y tengo 3 hermanos, John 26, Caleb 24 y Jerome 35. Jerome es el mayor, y aunque siempre hemos sido cercanos, él se encuentra en una etapa de la vida muy diferente en comparación con el resto de nosotros. Está casado, tiene 3 hijos y es lo que llamarías un hermano estable y responsable. Trabaja a tiempo completo en un trabajo exigente y pasa las noches en casa con su familia. Jerome ya no es del tipo que sale mucho, definitivamente no va a bares. Entonces, cuando lo vimos anoche, nos desconcertó por completo. Déjame retroceder. Mis hermanos y yo decidimos reunirnos para tomar unas copas en un popular bar del centro. Es uno de esos lugares que siempre está lleno de gente, con gente desparramada por las aceras. No habíamos estado allí antes, pero fue muy recomendado. Después de abrirnos paso entre la multitud, encontramos una mesa en un rincón cerca del fondo, donde podíamos hablar sin gritar por encima de la música. Se suponía que sería una noche informal, solo nosotros 3 poniéndonos al día y relajándonos. No mucho después de que nos sentáramos, Caleb me dio un codazo y señaló una mesa al otro lado de la habitación. ¿No es ese Jerome?, preguntó. Seguí su mirada, y efectivamente, allí estaba nuestro hermano. Estaba sentado con otro hombre, bebiendo lo que parecía whisky. Ver a Jerome en un bar fue bastante impactante. Rara vez bebe y casi nunca sale sin su esposa. Pero lo que fue aún más extraño fue que no nos lo había mencionado. Jerome no es del tipo reservado. Por lo general, es sincero acerca de sus planes, y si hubiera estado en la ciudad y quisiera reunirse con alguien, esperaríamos que nos lo hiciera saber. Al principio intentamos racionalizarlo. Tal vez era una reunión de trabajo o tal vez se estaba poniendo al día con un viejo amigo. Pero mientras mirábamos, quedó claro que este no era el típico lugar de reunión informal. El chico con el que estaba Jerome se acercó más de lo que parecía normal para un simple amigo o compañero de trabajo. Estaban riendo y hablando, pero había una extraña energía entre ellos. En un momento, John juró haber visto a Jerome poner su mano en el muslo del chico. No era obvio desde dónde estábamos sentados, pero John insistió en que lo vio. Jerome, mientras tanto, no reaccionó. Se quedó ahí sentado, actuando como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo. Cuanto más mirábamos, más inquietos nos sentíamos. Jerome no parecía incómodo y el otro chico parecía relajado, como si no fuera la primera vez que se veían. Entonces, Jerome se levantó y se dirigió hacia el baño. El hombre se quedó en la mesa, revisando su teléfono. Pero aproximadamente un minuto después, se levantó y lo siguió. Caleb, siempre el curioso, decidió comprobarlo. Afirmó que también necesitaba ir al baño, pero todos sabíamos que solo quería ver qué estaba pasando. Caleb regresó rápidamente, como si hubiera visto un fantasma. No nos dio muchos detalles, pero dijo que escuchó voces apagadas provenientes de uno de los puestos. Tal como lo describió, el sonido de su conversación no sonaba profesional ni casual, sonaba extrañamente íntimo. Caleb se fue antes de ver u oír algo definitivo, pero su malestar fue suficiente para hacernos sospechar a todos. Jerome y el chico regresaron a su mesa unos minutos más tarde, actuando como si nada hubiera pasado. Se quedaron unos 10 minutos más antes de irse juntos. Vimos cómo salían por la puerta, se subían al mismo coche y se marchaban. Todo esto nos dejó atónitos. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Jerome siempre ha sido el más sólido y confiable de todos nosotros. Es el hermano que se estableció temprano, construyó una vida estable y parecía genuinamente feliz con su esposa e hijos. Verlo actuar así, especialmente con otro hombre, estaba completamente fuera de lugar. Ahora no sabemos qué hacer. Ninguno de nosotros puede evitar la sensación de que Jerome está haciendo trampa, pero no tenemos ninguna prueba concreta. Todo lo que tenemos son algunos momentos inquietantes. El toque en el muslo, el incidente en el baño y el hecho de que después se fue con el chico. No basta con hacer una acusación, pero es demasiado para ignorarla. Hemos estado debatiendo todo el día sobre cómo manejar esto. ¿Deberíamos enfrentarlo? Jerome directamente. ¿Deberíamos contarle a su esposa lo que vimos o deberíamos mantenernos al margen por completo? Cada opción parece incorrecta a su manera. Si confrontamos a Jerome, existe la posibilidad de que lo niegue todo y nos excluya.
Jerome siempre ha sido del tipo orgulloso y acusarlo de algo como esto podría resultar contraproducente. Por otro lado, si acudimos directamente a su esposa, podríamos destruir su matrimonio y su familia sin conocer la historia completa. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Pero al mismo tiempo, y si tenemos razón, ¿qué pasa si Jerome hace trampa y no hacemos nada? Su esposa merece saber si ese es el caso, y permanecer en silencio parece que estamos traicionando su confianza. Es una situación en la que no se puede ganar. Hemos hablado en círculos sobre ello, y cada vez que creemos que hemos tomado una decisión, nos cuestionamos. Sigo repitiendo lo de anoche en mi cabeza, preguntándome si hay algún detalle que nos perdimos, alguna otra explicación que haría que todo tuviera sentido. Pero la verdad es que no lo sabemos. Nunca pensé que estaríamos en una posición como esta. Jerome siempre ha sido a quien admiramos, con quien podíamos contar para hacer lo correcto. Verlo así, reservado y posiblemente infiel, es algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. No sé qué hacer, Reddit. ¿Lo confrontamos? ¿Se lo contamos a su esposa? ¿O lo dejamos pasar y esperamos que todo haya sido un malentendido? Decidamos lo que decidamos. Solo espero que no terminemos empeorando las cosas. Actualización 1. Entonces, después de mucho ir y venir, mis hermanos y yo finalmente decidimos que ya no podíamos quedarnos callados. No podíamos simplemente sentarnos y no hacer nada. Todos estuvimos de acuerdo en que la esposa de Jerome merecía saber lo que habíamos visto. Aunque no teníamos todos los detalles, no fue una decisión fácil de ninguna manera. Existía un gran riesgo de equivocarnos, pero no podíamos evitar la sensación de que algo no estaba bien. No íbamos a dejar pasar esto sin al menos decírselo. Pensamos que cuanto antes acabáramos con esto, mejor. Planeamos reunirnos con ella a la mañana siguiente. Mi corazón estuvo acelerado todo el tiempo previo a esto. No sabíamos cómo iba a reaccionar ella, ni cómo reaccionaría Jerome si descubría que habíamos dicho algo. Toda la situación simplemente se sintió mal. Ninguno de nosotros había estado antes en una situación como esta, en la que teníamos que confrontar a la familia por algo tan personal. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando llegamos a su casa, la tensión era alta. Nos invitó a pasar y nos ofreció café, pero ninguno de nosotros tenía ganas de beber. Los tres nos sentamos frente a ella en la sala de estar. Parecía un poco cansada, pero por lo demás estaba bien, sin saber lo que se avecinaba. Todos nos miramos fijamente por un momento. Podía sentir la ansiedad de mis hermanos. No había mucho más que decir antes de empezar a contarle todo. Le expliqué lo que habíamos visto en el bar, el comportamiento extraño, la forma en que Jerome era con el otro chico. Le conté sobre el toque del muslo, la extraña intimidad de la conversación que Caleb escuchó y el hecho de que Jerome se había ido con él después. No endulcé nada, porque no tenía sentido hacerlo. Necesitaba oírlo todo. Al principio, ella no nos creyó. Ella simplemente se quedó allí sentada, mirándonos con incredulidad, como si de alguna manera hubiéramos entendido mal toda la situación. Incluso nos preguntó si estábamos seguros de que no estábamos malinterpretando las cosas. Me di cuenta de que ella no quería creerlo. Quiero decir, ¿quién lo haría? Tenía una familia con Jerome. Habían construido esta vida juntos. Ella confiaba en él. Pero después de unos minutos, empezó a desmoronarse. Ella no nos gritó ni nos acusó de nada. Ella simplemente parecía devastada. Fue uno de los peores sentimientos que he tenido. Verla llorar así, saber que acabábamos de darle ese tipo de golpe. Fue brutal. Intentamos consolarla, pero la verdad era que no había nada que pudiéramos decir para mejorarlo. Pude verla luchando por procesar todo. Ella estaba sacudiendo la cabeza, claramente dividida entre querer creerle a Jerome y la sensación de que tal vez algo no estaba bien. Nos agradeció por decírselo, lo cual fue un alivio, pero me di cuenta de que no se lo puso más fácil. Ella dijo que iba a confrontar a Jerome y que necesitaba escucharlo de él. Nos pidió que le diéramos algo de espacio para procesarlo todo. Salimos de su casa sintiéndonos un poco mejor con nuestra decisión, pero sobre todo inseguros de lo que sucedería después. No había certeza de nada de esto, y sabíamos que los siguientes pasos estaban fuera de nuestras manos. Ahora dependía de ella decidir cómo quería manejarlo. Pero saber que habíamos compartido lo que vimos con ella, al menos ahora que tenía la oportunidad de confrontar la verdad, nos hizo sentir que habíamos hecho lo correcto. Seguí pensando en cómo pudimos habernos equivocado.
¿Cómo pudimos haber malinterpretado todo? Era un bucle constante en mi cabeza. No podía deshacerme de él. Pero luego me recordé a mí mismo que no lo estábamos acusando abiertamente de nada. Simplemente le contamos lo que vimos, y ella merecía la oportunidad de descubrir por sí misma lo que estaba pasando. Los días que siguieron fueron un borrón de espera. No supimos nada de la esposa de Jerome por un tiempo, y ese silencio hizo que todo pareciera aún más pesado. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Se había enfrentado a él? ¿Estaba ella tan confundida y herida como nosotros? Me sentí culpable por muchas cosas, como ¿y si hubiéramos reaccionado de forma exagerada? ¿Qué pasaría si nos equivocáramos al decírselo? Pero ya no había vuelta atrás. Finalmente recibimos una llamada de ella. Dijo que se había enfrentado a Jerome y que todo había ido terriblemente mal. No nos dio todos los detalles, pero nos dijo que Jerome se había puesto furioso cuando ella lo confrontó con lo que habíamos dicho. Él negó todo. Él la acusó de creer en los chismes sobre él y se negó incluso a discutirlo más. Todo se había salido de control muy rápidamente. Jerome ni siquiera había intentado explicarse, simplemente salió furioso de la casa, diciendo que necesitaba tiempo para calmarse. La esposa de Jerome quedó devastada. Estaba enojada y desconsolada y pude oírlo en su voz. Se sintió traicionada por él, por nosotros y por toda la situación. Me sentí fatal por ella. Quería respuestas, pero Jerome no le daba ninguna. Dijo que no estaba segura de qué hacer a continuación, pero que necesitaba que le ayudáramos a resolverlo. Ella preguntó si podíamos ayudar a organizar una intervención familiar. Quería sentarse con él y tratar de que se abriera, de que entendiera por qué había actuado de esa manera. Dijo que necesitaba claridad y que la única manera de conseguirla era si nos sentábamos todos juntos. Jerome había aceptado asistir, pero parecía que lo hacía de mala gana. Dijo que sentía como si todo su matrimonio estuviera en juego ahora y que no estaba segura de hacia dónde irían las cosas a partir de ahora. La intervención se acerca y ninguno de nosotros sabe cómo se desarrollará. ¿Jerome admitirá lo que todos habíamos visto? ¿Volvería a negarlo todo o se aclararía y se explicaría? Lo único que sabemos con certeza es que esto no será fácil para ninguno de nosotros. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay vuelta atrás. Actualización 2. Así que aquí está el trato. La intervención que pensamos sería la solución se fue completamente de lado. Jerome apareció luciendo enojado y cansado, como si acabara de pasar por el timbre. Tan pronto como entró, no esperó ninguna presentación. Era como si supiera exactamente por qué estábamos allí, y en lugar de tratar de hablar de todo con calma, se lanzó directamente a su defensa. Ya estaba a la ofensiva, y eso marcó la pauta para todo lo que vino después. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir una palabra, Jerome nos dijo que no tenía nada que ocultar, que sabía exactamente lo que estábamos pensando. La tensión en la habitación era tan espesa que costaba respirar. Su esposa estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados como si estuviera preparada para lo peor. Podíamos ver la incredulidad todavía escrita en su rostro, pero ahora había algo diferente. Tal vez un poco menos herido, un poco más de ira. Todos sentimos el peso de lo que habíamos hecho. Habíamos asumido lo peor, y Jerome no lo estaba tomando bien. No perdió el tiempo en explicar que el chico con el que lo habíamos visto en el bar no era un amante secreto ni nada por el estilo. No, dijo que el tipo era un compañero de trabajo que acababa de perder a su padre. Jerome había estado tratando de ayudarlo a sobrellevar la situación, tratando de sacarlo de su cabeza por un tiempo. El hombre estaba emocionalmente agotado y Jerome solo quería escucharlo. Habían ido juntos al bar para pasar un rato de descanso. Eso fue todo, ningún gran secreto ni agenda oculta. Jerome explicó que no le contó a su esposa acerca de salir con su compañero de trabajo porque no era algo que pensara que debiera mencionarse. Afirmó que no era gran cosa, solo dos tipos tomando una copa y hablando sobre el trabajo y la vida. No vio ninguna necesidad de convertirla en una discusión formal porque pensó que no era diferente a cualquier otra reunión informal con un colega. No intentaba ocultar nada, sino más bien evitar armar escándalo por algo que parecía insignificante. No quería preocupar a su esposa por lo que pensaba que era una salida inofensiva. Continuó explicando el momento del frotamiento del muslo. Según él, John debió haber entendido mal.
El chico acababa de darle unas palmaditas en la pierna brevemente, como agradecimiento por estar ahí para escuchar. Aparentemente no fue un roce en absoluto, solo un gesto de gratitud. Jerome trató de hacer que pareciera que todo era solo un gran malentendido, pero cuanto más hablaba, más parecía que estaba tratando de justificar algo que no necesitaba ser justificado. Tal vez estaba diciendo la verdad, pero algo en toda la explicación no encajaba bien. Quiero decir, sonaba como algo que esperarías de alguien que intenta cubrir sus huellas, incluso si no fuera culpable de nada. Luego vino la situación del baño. Jerome no lo negó. Admitió que el tipo lo había seguido allí, pero dijo que no era lo que pensábamos. Continuaron su conversación, simplemente hablando de las cosas, tratando de que el chico se relajara un poco más, sin ruidos, sin momentos incómodos, solo voces tranquilas. El hombre, en cambio, se derrumbaba y sollozaba. ¿Cómo pensó mi tonto hermano que algo más estaba pasando allí? No me preguntes, insistió Jerome. No había nada más que eso, solo dos tipos tratando de superar una situación difícil. Estaba a la defensiva, casi como si estuviera enojado con nosotros por no confiar en él en primer lugar. Y fue entonces cuando todo cambió. Jerome dejó de ser el tipo que conocíamos, el hermano con el que habíamos crecido, que siempre había sido sencillo y confiable. De repente se sintió como un extraño. Ya ni siquiera estaba enojado por la situación. Estaba enojado con nosotros por no darle el beneficio de la duda. Nos acusó de sacar conclusiones precipitadas, de actuar basándose en suposiciones de borrachos y de avergonzarlo delante de su esposa. Dejó en claro que lo habíamos humillado y, peor aún, sentía que habíamos puesto en riesgo su matrimonio. Cuanto más hablaba, más sentía que las acusaciones no se referían a los acontecimientos que habían ocurrido, sino a la forma en que habíamos manejado todo. Según él, no fueron solo las acciones físicas las que habían sido problemáticas. Fue el hecho de que habíamos ido a sus espaldas, hablado con su esposa sin darle la oportunidad de dar explicaciones. Esa, para él, fue la verdadera traición. En ese momento todos nos dimos cuenta de nuestro error. Quizás no habíamos manejado esto de la manera correcta, pero habíamos estado tratando de proteger a su familia. Queríamos estar seguros de que su esposa no se sentiría sorprendida si las cosas fueran realmente tan malas como parecían. Pero aquí estaba él, parado frente a nosotros, diciéndonos que habíamos cruzado una línea. Y sinceramente, no se equivocó. Actuamos sin todos los hechos. Hicimos suposiciones basadas en las pocas cosas que habíamos visto y, en el proceso, pasamos por alto por completo la posibilidad de que hubiera otra explicación. Jerome no nos dio mucho espacio para responder. No estaba interesado en escuchar nuestra versión. La ira en sus ojos nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Dijo que necesitaba espacio, que no podía lidiar con todo esto ahora. La relación que tenía con nosotros, la familia en la que confiaba, estaba en juego. Y parecía que ya no estaba seguro de si valía la pena arreglarlo. Dijo que no se trataba solo de los eventos en el bar, se trataba de confianza. Habíamos roto esa confianza y ahora no sabía si algún día podría volver a mirarnos de la misma manera. Jerome no se contuvo, y sinceramente no puedo culparlo. Comenzó diciendo lo completamente sorprendido que se sentía de que su propia esposa, la persona con la que había construido una vida, pudiera creer algo tan escandaloso basado en lo que él llamó paranoia de borracho. Él le dijo que esperaba que ella confiara en él, que al menos le diera el beneficio de la duda y hablara con él antes. Sacar conclusiones precipitadas, dijo. Se sintió humillado, no solo por nosotros, sino también por su disposición a considerar la idea de que él desecharía su matrimonio, su familia y todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Jerome le recordó todos los años que habían estado juntos, los desafíos que habían superado y cómo él siempre había sido sincero acerca de dónde estaba y con quién estaba. Él le dijo que su reacción le dolía más que nada, que se sentía como una traición a la confianza que habían pasado años construyendo. Jerome no gritó ni se emocionó demasiado, pero se notaba que estaba profundamente molesto. Dijo que si sus papeles estuvieran invertidos, nunca habría creído una historia como esta sin hablar con ella primero. Terminó diciendo, la confianza no se trata solo de los tiempos fáciles, se trata de momentos como este. Y se sintió decepcionado. La esposa de Jerome, que había estado sentada en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Para nuestra sorpresa,
Ella no se puso de nuestro lado, pero tampoco descartó por completo nuestras preocupaciones. Dijo que había reaccionado de forma exagerada cuando le contamos por primera vez lo que habíamos visto. Había estado dispuesta a creernos, pero ahora que había escuchado la versión de Jerome, admitió que tal vez se había adelantado. Dijo que se sentía tonta por no hablar con él primero, antes de involucrarnos, por no darle la oportunidad de explicarse. Estaba claro que estaba tratando de reconstruir todo en tiempo real, tratando de darle sentido al desastre que todos habíamos creado. Su voz era temblorosa, pero también había calma en ella, como si se estuviera preparando para lo que vendría después. Ella no estaba enojada con Jerome, no en la forma en que él estaba enojado con nosotros. Estaba más confundida, herida de una manera que no podíamos entender. En cuanto a nosotros, nos quedamos allí. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Las palabras de Jerome flotaban en el aire como una nube de culpa, y no podíamos escapar del hecho de que habíamos fracasado. No habíamos sido lo suficientemente cuidadosos. Habíamos dejado que nuestras suposiciones nublaran nuestro juicio, y ahora estábamos allí, tratando de encontrar una salida al desastre que habíamos creado. Intentamos hablar, disculparnos, explicarle que solo intentábamos protegerla, pero no importó. Ya era demasiado tarde. Jerome ya había tomado una decisión. Dijo que necesitaba tiempo lejos de todos nosotros, incluida su esposa. Es hora de pensar. Y dicho esto se fue. Los últimos días han sido borrosos. No nos queda nada más que arrepentimiento y frustración. Nuestra relación con Jerome se ha tensado irremediablemente y es difícil saber si alguna vez volveremos a donde estábamos. Lo peor es que no podemos recuperar lo que hicimos. No podemos borrar la duda que plantamos en la mente de su esposa o la distancia que hemos creado entre nosotros y Jerome. Mirando hacia